Muy buenas noches a todos. A ver, te dedica a tus abuelos de Aymebe Diego activa su eterno. A Menece, a Guilleco, a Bebo de Jara, Javier Arévalos, a Eva Gina, a tener un montón de Jara, estaba San Juan de Pomucélobe, ahí de Jara David Velázquez Seifert, a Evo Macágina, viceministro de Educación Escolar Básica, Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Empezamos a ver el tema de Jara David, de México, Abe Jara Guazú, a Eva Gina, Abeguá, José Manuel Silvero, Abe Marisa, Jara Castuguiri, Marisa Amaral, Eva Virgina Regional San Juan de Pomucélobe, el mismo Abe está Maite Hijo Rivera, a Villevetemante, Gigatures Peñapoco, Maraguazote, cuarto año consecutivo de este coloquio internacional. Esta noche me acompaña acá mi esposa Sabina Núñez y yo particularmente quiero dedicar esto que voy a hacer seguidamente a un gran amigo, una gran persona, un campesino, un paraguayo honrado, que alguna vez tuve la oportunidad de conocer y que lastimosamente en un día como hoy fallecía. Me refiero a Alberto Núñez, de cuya memoria voy a hacer esta presentación. Antes de referirme al tema, quiero de manera muy especial reconocer y felicitar al querido amigo David Velázquez por esta verdadera cruzada que está llevando adelante para reivindicar. Eguazú, Ñanerizal, Nondebe, Cucaraí, Catupri, Yabureco, Cañaneretame, a Eva, Peñandura Huesa, Ramón y D'Alessio Cardoso. Saí único a su pego, Ñaneretame. Saí Ñanerense, apenas con árabe, estaba San Juan de Pomucélobe, a Evo Ñandebe, a Ojenducañandebe, Cucaraí, Guasotere, en Viapó. El trabajo valioso que lleva adelante Ramón y D'Alessio Cardoso, un gran pedagogo. No podemos decir que solamente es un gran pedagogo paraguayo, sino que más allá de cualquier cosa es un pedagogo universal. Él mismo comentaba esa impronta de las ideas de Ramón y D'Alessio Cardoso están presentes en muchos otros procesos llevados adelante en el mundo, y como bien decía él tenía una comunicación por carta con destacados pedagogos, docentes en su tiempo. A mí me hospitamos ante Saraipe que está allí, hospitamos ante Saraipe a David Velázquez Rupide, con una gente en el creo que lo de Ramón y D'Alessio Cardoso tiene varias aristas que valen la pena siempre analizar y que tienen que ver un poco con lo que yo quería hablar también. No se olviden que el Paraguay terminaba, pero trágicamente, la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Salió ya bien de Heavy, hospital con su hueco en Ñaneta. Y de entre tanta gente que después se remangó, uno de ellos, el más destacado en materia pedagógica, sin duda fue, es, y yo creo que por mucho tiempo va a seguir siendo Ramón y D'Alessio Cardoso, un gran paraguayo, porque lo más complicado era paraguayizar a Paraguay, que venía de una derrota, de todo un proceso de destrucción. Yo particularmente creo que no hubo una guerra más injusta y más sanguinaria que la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Podrán poner cientos de ejemplos, pero ninguna de esas guerras del mundo tuvieron las características que tuvo la guerra del 70. Y por eso valoro de una manera muy especial, de corazón, querido amigo David, este reconocimiento a tu persona y este gesto enorme que tenés. Quiero pedir un aplauso por esto que él está haciendo. Y creo que sería muy importante, estamos hablando de un paraguayo de tierra adentro. Ahora ya se señaló Caraguá. Yo te digo Paraguay, con apeguar en la mumuriño con ave. Geñoy ha ego ave ha go awi ha eo nya carapu. Gente terí para ver coña came. Abe lua ella avisa con abe mo David Velázquez
a Montaiteo, lleno de suerte de fuerza, porque me tengo dejado. A Pepe, a Aricopata, a Gotan de Vivo de Jara. Él termina siendo docente, en su condición de estudiante, docente y director nada más y nada menos que una institución aquí en la zona de Guairá. Y yo creo que méritos como ese son los que siempre tenemos que destacar. Ramón Indalecio Cardoso es un gran héroe paraguayo y que fomentó el concepto de la paraguayidad. Se sintió muy orgulloso de ser paraguayo. Lastimosamente las circunstancias de la historia no le permitieron consolidar ese proyecto. E imagínense hoy, 2024, a punto de esos 100 años de las ideas revolucionarias de Ramón Indalecio Cardoso, hoy seguimos hablando de él. Y probablemente en lo que viene, la implementación, una especie de renacimiento de las ideas de Ramón Indalecio Cardoso. Varias de ellas sabemos que están allí un poquitito apagadas, seguramente, pero están. Pero lo más importante está en ese gesto de reconocer los valores que resumen esa pedagogía desarrollada por Ramón Indalecio Cardoso. Aparte que tenés, llamamos Uve, Yeco Harvey, Yeco a mí que nada más página con cara ahí. Con árabe estaba obitando de Mina Mando Aname, tengo que ver, ya me saibe Yeco Harvey. La podemos ver, ya de oír, pisa, ya porque ve, ya de Baeva, ya porque ya de la pisaca tu piri, ya de esta megua. Por eso un poco la invitación a ustedes es para que podamos hacer una difusión de esto y hablar a la gente del gran valor histórico, social, educativo, político que tuvo y que tiene y que va a seguir teniendo Ramón Indalecio Cardoso. Decía Javier hace un momento, va a empezar ese proceso de recordación y él me decía, porque ya empezamos nosotros acá, me dice, así de que también eso hay que reconocerle a Javier y acá todo el equipo que estuvo trabajando con José Manuel Silvero también, en esta hermosa ciudad de San Juan de Nepomuceno, empezar esta recordación de este gran paraguayo. Bueno, hoy esta ya fui a no vendú, imagínate esa vendú ahí, hace un antes que otra se estamos viviendo, así es que te fui a Puyo, ya te bueno, voy a tratar de ser práctico con esto. Me digo Paraguay que te coja, pues mira, la tercera, la mujer, esa vendúa, ella ya te vamos, pues. Está llegando, entonces vamos con ustedes, o vamos, pues, vea. Y ustedes a lo mejor no se pusieron a pensar, pero yo les he invitado a ustedes a ponerse a pensar en esto que es tan interesante. En realidad somos dos en uno. Ñande Estepe, en la Pecujume, como mismo fue Peteíne, que allí está por una parte todo lo que implica esta cultura, esta cosmovisión occidental, muy identificada en el caso nuestro con el cristianismo, en el catolicismo en particular, donde cada uno de nosotros tiene una serie de valores que aprende y que trata de poner en práctica. Nada que esa cosa, nada, y como hay que por andar de pedir, era muy intente, sacar un dulce, o mía, luego que te da ese a Pepe se mandó a saber a ver de iba él. Se mandó a mí saber a ver de ya. Año muy bien, año muy bien, a saber de hijo, a poco jamba, yo le voy a creer. Diga que ese fue tu jamba. A ver que ya no me sabe más que cosas se llama no vamos a hacer, pero año muy bien, fijar, idea hasta llega a luz. El cosa de Dios de cristiano parece buena. Pero fíjense que eso ocurre entre nosotros hoy por todo lo que implica consumismo, con un montón de cosas. Ya sabe apenas de más, ¿verdad? Ahí me mando hoy sabe de pico así, hoy para ver, ¿verdad? Hoy sabe de hoy tu ahora, vamos, mira, ya. Sin embargo, hay momentos en los que nosotros ponemos de manifiesto ciertos valores que están vinculados con la tradición cristiana. Y ustedes van a recordar dos momentos de la historia del antes y después de Jesucristo, ¿verdad? El antes cuando a Moisés le llaman en el monte Sinaí y le dan las famosas 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Epa de Yacoa era, me ponen a Maña de Ru, tu pan y lleva. Epa de Yacoa, a mí, de ella porque éramos, va liberando yo un de
ande tema hoy de Saramota, anga hermano sabe, amo el otro tema hoy venían de Yara estado. 10 mandamientos. Va eu pedi mando ata Jesucristo vete ahora no sabe a mí en Dios y coabe. Ahora no yo sume fuera, oye eso me fuera. A ver mando ata, hay por las bienaventuranzas ir a mover a él. Ahí va te cotere ya po, va pegma guarepe, o iba a cuerda, te cotere ma con anga, iba a queima ojo por ojo, a pero se darle la otra mejilla, amado mía, viene de Yecuá, en tu abuelo, de Yecuá. Entonces hay una serie de valores que de alguna manera siempre tratamos de poner en práctica. Quien más, quien menos, sabe que no tiene que matar, sabe que no tiene que robar, sabe que tiene que respetar al papá y a la mamá, 10 mandamientos. Apenas lo hay, a ver cristiano le cubre, claro, hay de niño único, un mi guaraní fuera en mi andú, guaraní fuera arandú cucuete. Ellos tienen un concepto diferente, totalmente diferente a lo que tiene, por ejemplo, un ciudadano occidental o un ciudadano cristiano. Y les quiero poner unos ejemplos para que se den cuenta. Para cualquiera de nosotros, lo que uno tiene que hacer, todo bien, andar ya por paitera, por peteco, tener ya por esa cuaitera, ya por pa, oye, hoy de directo, donde jota la pivaga. La mío, oye, por taporá, o mío, ya por paitera, ya por ana, o mío, jota que la pivaga. A pensar que mi ñaña, ya por ahí va, iba por el yucama, jota siririo, caipata, no vamos, ahí lo ve, va así, a mi caña de tamo. A ver, a Hawaii, viene de tamo, el cristiano le cubre. Ahora llegué de invite pegua, mi sabe antes lo llego ahí, hoy ya por la mapa, tenemos ya por ahí ve, unidad los jóvenes tenéis sabe que nivel purgatorio me lleva. Hace un bebé, un bebé jote bateo que te nervioso. A jota y vágame, añade de ya quiero o jota añade también o siriría al cota civil que saben va a volver. En el mundo guaraní no existe ese concepto del añaretá. El añaretá es la traducción de la palabra y del concepto infierno al guaraní. Los guaraní que nosotros conocemos hasta hoy creen que solamente hay un destino después de acá, y ese destino es el Iruimaraní, o Iruimaraní, o Iruimaraní. La tierra sin mal, la tierra sin mancha, la tierra limpia, vea veñan de renda, haga un peligro en guará. Usted hará de yugo y ari, de co allá con ari, tenía arañan de cocatú, amba siempre cocatú. Este cocatú es la vida, la vida correcta añonte, la vida buena, es la vida perfecta, la vida plena de Pepe Ejecutivo de cocatú, Peña Puibe, en Guajeo, de Ejecutivo de Matuchabeba, era Ahuille. Hoy saben de Ahui, la Ahui, no me pide broma. Hasta Ahui, paraguayo le cobre, y ante paraguayo yo que te ella Ahui, muchas gracias, agradecimiento. Hagan mi igual y cuidado que te vean dice agradecimiento. Dice estado de gracia, estado de completamiento, estado de perfección. Anda Ahui llevo de J. Mago Ahui y Wimana. A Pepe ni te agua, de pobre puede tener ya nada más. Abajo ya pues y hija de fuera ya tengo sabe antes de ya pues ya ponaba sabe ahí que queramos que iba a viajar ya van a tu hombre ya tenemos que ocupar ir a un carril anga que de cocotillería a ni de pues ya te hagan ustedes ya con la buena escuela va a ver pues a escuela o sea vete con catubi oye jape te comaname te comaname o a mí ya te co ahí a vete con catubi na vete con pona a pea a escuela y sabe a muy dentro de mí te dice sabe na te iba a escuela no ya poiva na hoy ya de mi caja ma a escuela ni catubi por ya con mi tame a escuela ni catubi sabe no pa mi tame ya anda a ponaba. En el momento que se haga que tenía que pero ya po se va a llevar ahí. Va a ya po
o esa cuao de más de varios ya puedo ver o a sabe de algo con hija o el mi baite mi ipengue en día y coa bebe itabe a eso recuerda tengo hay no pase la super a ser como ana habitado a ser coca tu llega a dejar a otra a más de coja recuerda oye dejar a o la Moisés ve ser David en el capítulo se la vive a pear ya por haber ese comandar se diga tú ya habitado de comandar se hay que llegar a te cocatube a pear se esa pomba que me deja de beber en el capítulo se la vive a hacer algo de comandar y con aña se llama mota cerera a dejar a o se anda de Beima David con ahora hubiese cerera Juan a Pejuanes se ha ido y le se recorre 0 kilómetros. La CAP, de mañana, me llega ahí. En el seco, la vida, o sea, más a veces se viene muy bien, a ver Juan, se Octavio, la vida, aquí el piloto, Juan. En la peana, y me iba a ir por nada, ya me te recuerda. La escuela no se sana, muy bien. La escuela, y pean de ella, pues, amo, de Acangui, de Amini. El cambiar el nombre también es una marca social pesada negativa porque hace que la persona pierda estatus. Cambiar una vez el nombre todavía es perdonable entre ellos, hasta 2 inclusive, pero 3 y 4 veces jamás van a encontrar el alumno que haya cambiado su nombre por 3 o 4 veces. Eso sería un desastre. Por lo menos si hay Guajabe, a mí hay Guajabe, por andar yo pienso que fuera Getavera, Mopeteí, llegó a mover Vejera. Hay entre ellos adultos y ancianos que han mantenido su nombre por toda la vida y que para la comunidad son como una especie de santos. Son personas muy respetadas, personas íntegras, personas que guaraní me llaman de Iñarandúa. La palabra Arandú significa Ara Andú, un sensor de todas las cosas. De algo de España y me era sabio en la sabiduría. Elegí Ara Andúa, un sensor de todas las cosas. A pesar de esa antes de éramos viniendo y cuidando, dije, tal dije, cuidan de Isei y Yeje, y ya la lugar, íntegra de cuera, seco semba ecuaminte. Apenas ecuá, que a veces deberíamos ver el conocer, el conocimiento. Que a llegó a ver, que te llegué a Jame, te para volver, que te iba a ir a Majeo, a cuera mi Jame, a Orandupe, Burubizales, o iba a tener cara y tu llamío, Joa y Piari, a Oua, y se en el tema Uta Burubizal. Así hay que morir por hacer y pecar y tu llamío, diga, a eso la lleva donde Arando Tejas, a ese Nahani, ese. Llego a coger a pecueri, llego siempre a ecuamente. Ese concepto tan profundo de lo que implica la sabiduría y la búsqueda de la sabiduría por parte de ellos es algo muy, pero muy cotidiano. Ay, fuera, oye, hoy cuál se ve, anda y pori, guarani fuera, tuve ambueva, hoy cuál por la vida que de recoja. El cuidado del entorno. El cuidado de la naturaleza, de las plantas, de los árboles, de los cursos de agua, ellos son respetuosos porque forma parte de todo aquello que ellos tienen que respetar para tener lo que se llama el tecocatú. El tecocatú es aquel que aprende a convivir con los demás en un tecoyoyá. Y ya te recuerdan donde por y tú sabes a mis ideas, a escuela tecoyoyá y güey. A pesar de ahí, todo lo que está donde tiene que estar, todo lo que está tiene que ser para beneficio de todos. ¿Sabe? Areíte le fuéramos a reír mocoimos a piuirá, ante peteíte le coté, o se tendré una piuirá, reír a cuerpo, ya arriba. Tú dices, te llevas a que tú estás en el mondí, cacuado por ahí que tú voy a mensaje de Yucatán. Los yarí son los genios tutelares, protectores que ellos mismos crearon dentro de un proceso cultural para proteger la propia naturaleza. Cuando uno transgrede, aparece el yarí. Cuando no, no hay problema. Pero médico a poner
o para te de qua por ahora de purua pene pote de minte allí purua ani de yuca ani de mozan mi pape ya gorecoa. Ese concepto es un concepto muy importante que hizo y hace que ellos, por ejemplo, sigan siendo nómadas. Va a decir o baja. Lo que está en donde tienen nada de cuello. A mí esa antes de ir a estar cuando que está y tienen nada. Va a cuello pe cojabe o recoa a cuello el puru a pea o el puru pao pea o nieto o paso y cuera de por Iguazú pirá de por de por Iguá mía para ya poja de cuello o va a recargo de intendar o me gusta rápido mi bater a cuello o ya coja de cuello de java o cacoa de irita oye moña de irita oye mo pejo de irita. El motivo más importante del nomadismo hasta hoy sigue siendo el buscar un espacio donde la naturaleza les ofrezca a ellos todo lo que necesitan para su sobrevivencia cotidiana. De allí también ese concepto tan importante de tener que cuidar todo. Por eso que ellos nunca cultivaron. Yo fui su recuerda pensar, pues antes la escuela vivir no va a poner con la y hoy esta pepe hay cuando va a poseer es pero y pepa. Ellos creen que todo está donde tiene que estar y que todo se regenera por sí. La otra cuestión muy importante es que nosotros no somos para acá. Recuerda que por años de la ya tengo ya deco ape de hasante a operar de oído y vivir en baja y mía bien da ya y oíste después yande la ella de bae yande de purum con mía y oí yande de hay otros que vienen detrás de nosotros. Entonces de purum ape de cotegea operar de ahí de polimo coi va a estar en de acá de poli ya puede recuperar ya por favor anda y poli ya puede recuperar ya permiso un mismo coña en la pelumo hay oye bien opa además desde coi era el permiso grande de por favor voy a consumir esto le va a oír en la real. Voy a cerrar esto con dos ejemplos. Uno de un caso que me tocó en la zona de Iribucua, cerca de Canindeyú, donde durante mucho tiempo me tocó ir a trabajar a través de la Asociación Indigenista de Paraguay con una comunidad muy guaraní. Va a ver a la escuela Pepe Coicoba, Orecobe y de poco a estaba en el de Coaiba. Hoy precisamente en Tapuí es la escuela de Rancho y de Apoa y Cuey. A pedazo de Anguanante, a esa huesa BM, han opado mi hijo Pinar, la escuela Batajina. Pero andas ahí hoy de Pollo de Apoa, ya pide la escuela Oga, Coaichagua, ladrillo, tejo, mierda, y se va a escuela. Sapo hay temido el coge y bebe de internado. Ahí va a ver de esta pija y querete, ya muy bien de medio metro de tabla, muy bien naranja y la escuela. Donde ella se naranja, pesa, la llevate, así ayu, que está, que ayu ponaba. Ani se hina pepe, tapine no debe, murui sandie, teco harui sandie. A pesar Javi, añemos aquí, pero a Jesús me tengo guatado en Yumi. Oye, ya peorero y me jave. Veinte, él de ellos va a evitera, va a ver po, peteísmo, cuerpo a free, nada y pobre, no somos países. Ojo y mío, se han hecho pobre muruiza, pero ni ejina, han hecho con su veja, a su veja, y con pea eso. Ahí se va a ver eso, ahora hago de naranja eso. Ande ir donde permiso eso. Ahí se pea naranja, la pea eso. Cuando le va a eso, cuando está pinta, ande naranja. No, pero anda ahí se va a eso. Jamás va a eso, ande guay eso. Está guay. Está ahí, vaya boca, o pase. Ande curribe, ande curribe, o que hay ande ir a ver que toca ver, para de bater, o para ver bater y nada. Primer caso que yo creo que es importante reconocer ese valor del tecoyoyá que conduce en su práctica al tecocatú. Y el otro, el respeto a la naturaleza,
de una manera tan ejemplar. Y esto nunca olvido, el caso de una mujer que hoy en día en el mundo pues la gente dice la ciencia alcanzó una serie de prácticas nuevas en el campo de la ginecobstetricia, donde a una mujer embarazada a punto de parir se la mete en una piscina, se le hace escuchar música clásica y allí la mujer procede a tener el hijo, la hija. Bueno, en este caso tan peculiar, tan tradicional entre ellos y tan tradicional en la historia de la humanidad, entonces yo llego a la comunidad y llegar un rato después escucho una especie de alboroto de parte de algunos chicos y me entero que una de las mujeres embarazadas está a punto de tener. Estamos por anduja, pecuña y cuá, araca esteba y nombrita. Ella añaba, estaba por andú, de puri a ver y a hacer ella lo pico y cuá. Para ya fue pecuña, hombre, uan voy cuñame. Y ya vi, sabe, antes, cuñame ya, ahora ver, y se me olvida más. Apenas va ya fue con ser mujer a cuá. A pecuña y que se vija en mí, o con agua tajado y tripe y siribe a un arroyo. Tenía arroyo que cucube, tenía agua tajo. Europa veía y fue música clásica, o mía, ni moía de lugar, o mía hubiera pura rey. A pe y siribe de hendú, a esa hoja sara, hendú pequeño, bebé. Tenía pura jeca a viva. A pecuña agua tajando yo fui a prima de bebé. Oye, cada vez te intentas, oye, coja un bebé. Moco y ve y po, pensaba ni moía, oye, co, oña, cambio, oye, pero oña, hasta que a mí, o po, o cabro, se ve mi cara. El pez en el ve. Anda, ema, un miembro, pero yo puedo. Peguar el teroí. Pecuña, sabe, ante cuaco, y pego a peguar, y poco mie. Y ya catúa el burubéramos, acatú y ya suramos. Ama oye, po, pearme, hoy que tipe, y tapu, el pepe. Asa pearino y coinamos, pete cotea, hoy su lleva, upea, hoy llevo potín, asa pea mi Dios, se pecuña, petirui, apoya, no sabe de mí, aunque como ama, por el día de Si les cuento de estas prácticas, es simplemente para que se den cuenta de cómo conciben ellos el concepto de la vida, de la manera de ser diferentes. Porque son diferentes en eso de no tener que pedir permiso, cuando que para nosotros tenemos que pedir permiso. Acá todos vivimos si se quiere, en un ámbito de mucho concepto de liberalidad, el concepto liberal en que la propiedad privada y todo lo demás. Decirle eso a un indígena es un atropello. El indígena en el fondo es un comunista, no doctrinario, no de Carlos Mar y compañía. Este es un comunista esencial, natural, que entiende que todo es de todos y que nada es de nadie en particular. Si ustedes entienden esto, van a poder entender a los hermanos indígenas. Allá está que ella es escuela, allá yo pitepe, allá yo ya aguamá, sabe, allá muy mal, allá de indio, ahí donde desde indio va a operar en el allá de indio. Ama ella es real, a indio no ni quiero. A indio que va a no ni handore coyo y ana. A peña de yururubi o cero piña de rupe de PNI. La ella de ella ni evaña de rumo, ya de puruña de ella bateo ni por el coya de ella más. Tu pareja escuela umi oye eva ve, o mujer y peña en gatú. Ni palabra gatú perfecta. Y yururbio ni ella de luz. Ande imo aima eki ama evaí. A oye evo, que ibe iban a peña de luz, y se vayan de. Entonces, estos son conceptos demasiado profundos que normalmente, así como a Ramón Indalecio Cabezo, poca gente lo conoce, es poquísima gente que conoce la cultura guaraní. La esencia de una manera diametralmente opuesta de ser, donde la persona viene a la tierra de manera transitoria. Acá pero no me iba a ver. Hoy ando hoy se me queda pira pire. Cojan mi cuaco a ver en la oye, pues coma ñandresa, hagan mi coca a huir,
Rico así para mi padre, me anda ya dejamos ahí. Y andemos hasta ahí, ahorita andemos pues andemos hasta ande cerrado, haremos no vai tengo pero y mía vieja tu mía bien oremos nosotros. Ahí con a más que erico está veramos y por la verdad gente. Peña que así ahí bajaba anga, esperemos no aprender dejamos y hoy te voy a ver. Ya te preparamos el gobierno, sabemos hoy va a ser el miércoles, una semana antes igual vamos a notar, hay botas de niñas de la sepulturero, allá bocata de cajón tu saponada, tiene 5 metros de ancho, 10 metros de largo, 2 metros de fondo, no va a cargar paiteta, alta se ve carga paiteta, va a ser lío, se auto, se ladera, a preve a veces no tenga. Pero se ya pugna, se igual, la dejamos en jamba de beco, que toman hasta que se moneta de creo. Escuela. Bueno, ni cuidado igual hoy va a ver lo que vamos a dejar. Porque ahora no me pido hoy va a ver. Para él no me tira, tengo que tú. Apenas voy a tratar sobre cuidar, pero mi hermana ayuda. Pepe, a venir el tema de prevención de la